meninges alguna vez? Sí, ya. Ustedes saben que son 3 capas que están recubriendo debajo del hueso hasta el sistema nervioso central. Ahora, que tienen muchas funciones, no solamente las de amortiguar los golpes, producir un colchón de líquido que sea lo suficientemente fuerte para evitar que haya daño al sistema nervioso central. Consideren que el sistema nervioso central es el motivo por el cual ahorita están prestando atención, por el cual están viendo, por el cual están controlando su cuerpo, por el motivo por el cual existe su cuerpo. Así de simple. Toda la economía está basada en mantener las funciones de este sistema nervioso central. Y además es lo que permite que nos concibamos como somos. Entonces no solamente tiene una función de amortiguamiento, sino también tiene una función metabólica, ¿ya? Y tiene una función de sensor, que de alguna forma es como el cerebro puede saber qué diantres está pasando en el medio inmediatamente a él. Recuérdense que el líquido cefalorraquídeo que está contenido en meninges es lo que está inmediatamente cercano a él. Entonces, cualquier cambio en este definitivamente debe tener alguna repercusión o debe llevar un sistema de sensor hacia el sistema nervioso central. Entonces, sistema nervioso central, en meninges nosotros tenemos que ver que tenemos 3 capas, ¿no es cierto? La primera capa, que es la dura madre, se va a dividir en 2. Una capa que es endostal, que se llama endostal porque es la que está pegada a lo que es cráneo, bóveda ósea, ¿listo? Y eso funge como, o tiene la función de un periósteo, pero no todas las funciones en sí, porque cuando nosotros tenemos un traumatismo cefalopelviano con una fractura de cráneo, con una fractura deprimida, no se va a formar bien callo óseo, se dan cuenta, y si se formase callo óseo podría comprimir la estructura cerebral y producir que algún foco o alguna parte de la corteza comience a despolarizar y producir epilepsia, un daño. ¿Ok? Entonces, por eso también entonces, cuando hay una fractura se tiene que sacar ese pedazo de cráneo, se hace la trepanación y le tenemos que poner una placa, ya sea de metal, de plástico, de cualquier material. ¿Listo? Seguido de eso vamos a tener una capa que está pegada hacia las capas inferiores, que es la capa meningea. Y entonces, en varias partes, la capa endostal y la capa meningea están íntimamente pegadas, adosadas. Generalmente es en las suturas, ¿ya? Eso es importante saber porque en la clínica les va a determinar también qué tipo de sangrado tiene uno cuando uno tiene un traumatismo encefalocraniano y a qué debemos apuntar en el tratamiento. Entonces, estamos viendo que la siguiente capa es la capa meningea, y cuando hay estos desdoblamientos entre las 2 capas, se crean cavidades. Y en estas cavidades es a donde va a ir a agregar la sangre venosa. ¿Listo? Eso es lo que nosotros llamamos senos venosos. ¿Ok? Debajo de esta capa vamos a tener íntimamente adherida a esta el arachnoides. Entonces, cuando ustedes agarran sus meninges, ustedes no pueden agarrar arachnoides sin agarrar dura madre. ¿Se dan cuenta? La primera capa de la dura estaba pegada al hueso, la siguiente capa de la dura está pegada al arachnoides, que es lo que van a agarrar, y la siguiente capa es la pía, que está pegada ¿a quién? Está pegada a la superficie, a la corteza. ¿Se dan cuenta? Entonces, y es la que se va a meter entre los surcos, entre los giros, y va a ir hasta las partes más profundas. Entonces, cuando les digan, agárrenme un poco de pía madre, tienes que agarrar y buscar corteza, no debes de agarrar meninges. ¿Listo? Se tienen que buscar arachnoides, entonces tienen que buscar la capa más interna de las meninges y ahí busquen una granulación. Porque se dan cuenta, en arachnoides, ¿por qué se llama arachnoides? Porque es una capa granulada, llena de fibras, como si fuese una tela de baño. Y es en la parte superior de esta capa donde se va a ver algunas prolongaciones, que es donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Cuando estas se calcifican, nosotros las llamamos granulaciones de Pacino. ¿Listo? Entonces, ya hemos visto todas las capas, ¿no es cierto? Ahora, hay que saber que estas capas se van a continuar hacia lo que es médula, ¿listo? Y que la dura se va a continuar formando el saco medular abajo
y que tanto las otras dos capas van a continuarse se terminan en L2, porque ahí es donde acaba la médula, y se terminan como se continúan como filo terminal, que es un ligamento que posteriormente va a terminarse con un ligamento, donde se inserta la médula al final y le da estabilidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo difícil de comprender a veces de meninges? Y lo difícil de comprender de meninges es esto. Y lo que tenemos acá, si se dan cuenta, es una estructura tridimensional de meninges. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta que acá hubo un hemisferio y detrás de esto hay otro hemisferio. ¿Se dan cuenta? Y entonces se formaron repliegues caprichosos a medida de que nuestro cerebro ha ido creciendo y evolucionando. Y entonces, en medio de cada uno de estos dos hemisferios se creó un pliegue longitudinal medial. Y eso nosotros le llamamos la faz cerebri, o os del cerebro, ¿no es cierto? ¿Y por qué le decimos os? Porque exactamente es como si fuese una os. ¿Listo? Y se inserta acá en la crista galli. Esto debería ser la crista galli, ¿no? Y vemos que en la parte superior existe uno de estos espacios entre las capas de la dura y va a determinar lo que nosotros llamamos el seno sagital superior. Y en la parte inferior tenemos otro, y ese es el seno sagital inferior o longitudinal inferior. ¿Ya? Lo que tenemos que saber también es de que este seno superior va a ir hacia lo que es la confluencia de senos. ¿Qué es la confluencia de senos? Es donde van a llegar todos estos espacios venosos, estas lagunas de sangre venosa. ¿Y dónde están insertadas? Están insertadas en la apófisis occipital interna. Entonces, si es que yo les muestro una calota, ya saben a qué altura podríamos encontrar la confluencia de senos. Saliendo lateralmente de estas, tenemos lo que se llaman los senos rectos o senos transversales. No son rectos, senos transversales o laterales. ¿Se dan cuenta? Y son las que van a abarcar la parte lateral de lo que es esta otra porción, que es la tienda del cerebelo. Y entonces vemos que eso separa la bóveda craneana. Estamos en dos compartimentos. Uno donde tenemos las estructuras más superiores, que es el cerebro en sí, y abajo donde tenemos las estructuras más antiguas, que es cerebelo y el resto del bulbo, ¿no es cierto? ¿Ya? En la unión de esta os que se produce en la línea media con la tienda del cerebelo que va de acá a acá, se dan cuenta, aquí está, en la línea media, ahí tienen el seno recto, que es donde va a ir a drenar el seno sagital inferior y también donde va a drenar la vena mayor, la vena de Galeno, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, esos son quienes drenan todos esos senos. Y este seno recto, antes de entrar a la confluencia de senos, va a drenar primero en el seno lateral. ¿Ok? Y esto, la circulación de sangre, se dan cuenta, entonces es de aquí a acá, y de ahí a cómo es que sale del cerebro. Solamente la sangre del cerebro está saliendo, de calota está saliendo por la yugular. Entonces se darán cuenta de que la circulación de los senos laterales es hacia afuera, es centrífuga, ¿no es cierto? Mientras esta es centrípeta, las otras son centrífugas. Entonces, toda la sangre llega acá y de ahí va a salir por los senos laterales para llegar a lo que es la yugular. Entonces, pero aquí vemos que en terminado el seno lateral existe lo que se llama seno simoideo. ¿Por qué simoideo? Como S, pero aquí no lo vemos como S, pero si te das cuenta del lado contrario, ahí sí te das cuenta de la S, de las curvaturas que hace. Y entonces ahí podemos diferenciar dos senos más. El seno petroso superior, que va a drenar a lo que es el seno sigmoideo, y el seno petroso inferior, que va a ir por el vértice de la porción petrosa y que va por donde también se inserta ¿cómo se llama? La tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo. Y por abajo se va a ir más bien el seno petroso inferior, que va a terminar a drenar a lo que es la yugular. Y entonces ahí sí podríamos decir de que sí, el seno petroso inferior puede ir por el foramen yugular, sí puede ir. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, ¿qué otras cosas nos falta? Nos falta saber qué es esto.
Entonces, aquí lo que tenemos son los senos cavernosos, a un lado y al otro, que se encuentran a ambos lados del cuerpo del esfenoides. ¿Listo? En medio de ellos nosotros vamos a tener una unión, que es el seno intercavernoso. Y al lado de la porción basilar, ¿se acuerdan? La base del cráneo para atrás está la apófisis basilar, ¿no es cierto? Sobre la apófisis basilar va a haber un plexo basilar que también va a unir estos senos. ¿Listo? Ahora, acuérdense de que estos senos van a tener, ¿cómo se llama? Drenaje de otras venas. La vena oftálmica, este es el globo ocular, la vena meningea media y el pequeño seno esfenoidal. Entonces, acuérdense de que aquí también hay otro seno más, el seno esfenoidal. ¿Ya? Seno esfenoidal a seno cavernoso, y de ahí a seno petroso, y de ahí a seno sigmoideo, y de ahí a la yugular. ¿Se dan cuenta? ¿Listo? ¿Por qué es importante? Porque si hay situaciones en las cuales estos senos se infectan, o estos senos comienzan a coagularse, se hacen trombosis, y la trombosis de estos senos, se dan cuenta, es en sentido contrario. ¿Listo? Y esto solamente puede producir algunos cambios de comportamiento, ¿ya? Cambios de comportamiento súbitos inexplicables, cambios de la conducta, y esto solamente se ve a través de engrosamiento, según una tomografía simple, a través de engrosamiento del resto de la circulación venosa del cerebro. Esa es una peculiaridad, ¿ya? Entonces, y en medio de esto, ¿qué vamos a tener? El diafragma para la silla turca, se darán cuenta. ¿Listo? Y claro que atrás lo que tenemos es la hoz del cerebelo, que también lo va a dividir en dos hemisferios, o por lo menos recubre la mitad, ¿no? La división de ambos hemisferios. Entonces, si es que nosotros agarramos, intentamos hacer un corte coronal de acá, de esta sección del seno cavernoso del cual hemos hablado tanto, entonces encontramos esto. Entonces, ¿por qué es importante el seno cavernoso? Porque a través del seno cavernoso están pasando pares craneales importantes, si se darán cuenta, todos los que tienen que ver con la visión, ¿ya? Entonces, no solamente pasa la carótida, que una vez se dan cuenta que aquí llega y sale por acá, por el orificio, aquí está la carótida, y por debajo está el sexto par craneal, el motor ocular externo, ¿ya? Sino que lateralmente, y esas preguntas de relación son típicas en los exámenes teóricos. Se dan cuenta, la primera, que están en la parte lateral, pegados a la pared lateral del seno cavernoso, ¿ya? Vamos de arriba, el 3, el 4 y 5, en orden. Entonces 3, 4, 5 y 6 lo encontramos ahí, ¿ya? Pero ¿cuál es la primera, qué división? La primera división del quinto par, el trigémino, ¿ya? Entonces, una trombosis de seno cavernoso, ¿qué va a afectar? Visión y movimientos oculares. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, la otra cosa. Se darán cuenta que acá arriba existe un hemisferio y al otro lado existe otro hemisferio, y que el cráneo es una cavidad inexpansible, ¿no es cierto? Entonces aquí viene algo que les van a enseñar mucho en neurología. En neurología les encanta enseñarles esto es un dibujo muy burdo, ¿no? Del instante, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿se darán cuenta? Acá que existe. ¿Qué es esto? La tienda del cerebelo, ¿no es cierto? Porque el cerebelo está un hemisferio acá, el otro hemisferio está acá. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los hemisferios. Entonces, ¿qué sucede? Yo les he dicho de que la dura, la capa endostal, está íntimamente adosada a las suturas. Entonces, si ustedes tienen un sangrado por encima de la capa, o sea, solamente por encima de esta capa de la dura,
una hemorragia, un hematoma epidural, el hematoma solamente se va a ir hasta donde están las líneas de sutura, porque como están pegadas, no avanza más allá. ¿Listo? En cambio, cuando es un hematoma subdural, lo que va a disecar es el espacio subdural. ¿Ya? ¿Aló? Bueno, comienza a disecar la sangre el espacio subdural. Se dan cuenta, eso hace un hematoma subdural y eso no respeta suturas. Eso significa que puede comprimir todo el hemisferio más allá de la línea media. Entonces eso es una diferencia importante, porque inmediatamente ustedes sacan una tomografía, ven el diagnóstico y saben qué es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué sucede? Si ustedes tienen un absceso, un tumor, algo que supuestamente cree volumen acá, el resto del cerebro va a sufrir. ¿Ya? Y lo primero que va a hacer, ¿qué es? Existen fuerzas. Entonces, no puede salir para acá. Lo que va a estar hacia acá se va a comprimir probablemente a medida que esto crezca y se va a destruir. Así de simple, porque está apretado contra el hueso. Pero ¿qué va a pasar con el resto? El resto generalmente se va a ser empujado hacia el otro lado. ¿Ya? Es la primera fuerza. Entonces, ¿aquí qué va a producirse? El primer tipo de herniación, que es la herniación a través de la hoz del cerebro. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? De ahí, esta fuerza, esto es como un cono, esta fuerza ya está haciendo para acá. ¿Hacia dónde más puede ir? Hacia donde hay un orificio. Acuérdense que la tienda del cerebro deja un espacio, ¿no es cierto?, para que pase para el foramen cerebral, ¿no es cierto? Sigue así. Y entonces, acá, lo que primero se va a herniar es la parte medial del lóbulo temporal. Y esto va a salir hacia acá. Y eso se llama herniación uncal. Uncal, del uncus. Esta parte se llama uncus. ¿Listo? Y eso comienza a apretar los núcleos del sexto par. ¿Qué significa que se estén apretando los núcleos del sexto par? Que comienza a haber diferencias entre un ojito y el otro. Entonces, y esto es terrible, porque si un paciente de ustedes llega con esto, lo que tienen que saber es que si no lo intervienen en ese momento, el paciente se muere. Se muere de verdad. ¿Por qué? Porque se le va a herniar el cerebro. ¿Listo? Entonces, ¿qué ven? Un paciente que viene con la pupila dilatada y la otra normal. Y esta pupila no responde. ¿Ya? Entonces, anisocoria, el término semiológico para la diferencia de las pupilas, es un signo que deben de relacionarlo a herniación uncal o que algo está pasando con el sexto, ¿cómo se llama? Con los núcleos ópticos. ¿Ya? Entonces, eso tienen que saberlo. Entonces, eso es un signo ominoso de que tu paciente se muere, si es que no se sabe. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Ponerlo en una posición especial que se llama Trendelenburg. Sí, todo junto. Trendelenburg. Es donde la cabeza está más baja que los pies. ¿Se dan cuenta? Porque si ustedes lo ponen así, termina por herniarse. ¿Por qué? Porque el cerebro está presionando hacia abajo. Ustedes necesitan crear presión en sentido contrario. ¿Ya? No, y depende del costo de... O sea, si es, no es que del tumor, en este caso si es que ustedes tienen una emergencia. ¿Se dan cuenta? Claro, cuando ustedes ven que ya tienen una herniación uncal, ustedes tienen que vaciar lo que esté causando la compresión. Ahora, si es un tumor inoperable, como muchos son, no puedes hacer nada. Entonces eso significa que tu paciente va a tener un éxito, es decir, que se va a morir. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, ¿por qué es el siguiente? ¿Por qué este es signo ominoso de muerte? Porque cuando el uncus se hernia, lo siguiente que se va a herniar son las amígdalas cerebelosas. Y cuando las amígdalas cerebelosas pasan el agujero occipital, se comprime lo que es ya por la cantidad de materia que existe, todos los centros superiores respiratorios y tu paciente muere. ¿Se dan cuenta? Entonces, después de esto, la siguiente es la herniación de las amígdalas.
Y de ahí, o sea, ahí se murió tu paciente, se arde la vena, murió. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tienen que saber. Por eso son importantes las venidas, porque determinan estos compartimentos y también nos van a dar, nos avisan, ¿no es cierto?, de qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué también son importantes? Porque son las que